¿Alguna vez te has preguntado por qué en esta época decimos chupó faros para decir que alguien se ha muerto? Bueno, hoy en esta entrega semanal de Historia Chiquita vamos a platicar brevemente de este tema. Estoy muy feliz de tener una entrega más semanal de Historia Chiquita para ustedes, mis queridos podescuchas. Y sí, como usted se podrá dar cuenta, no salió en miércoles, salió en jueves, pero es que hubieron problemas técnicos, es decir, todavía me da miedo grabarme yo a mí misma sola con mi Zoom. Estoy todavía aprendiendo a hacerlo yo solita, entonces de repente me pongo nerviosa y se me olvida hacerlo. ¡Ay, se me cayó mi celular! Eso que sonó fue mi celular, para que vean que todo se graba en vivo. Bueno, recuerde que si está escuchando este podcast desde YouTube, puede tocar la campanita, y si no está escuchando desde allá, sino desde nuestras plataformas de streaming favoritas, déjenos un comentario en Spotify, por favor. Las interacciones nos hacen felices porque nos hacen saber si les va gustando o no les va gustando, o si les encanta un tema y quieren que ahondemos más en él. Nos hacen muy felices sus comentarios. Y como me llenan de felicidad, pues nada más les recuerdo que es por Spotify. me cuesta de repente. Y si puede, deje también su calificación positiva, 5 estrellas. Luego me saca de onda que hay gente que pone 4 estrellas y dice, me encantó. Y yo digo, pero si te encantó, ¿por qué no pones las 5? Y el otro día veía que un booktalker, a quien no voy a decir quién es, porque pues, tampoco es cosa de quemar a la gente aquí, dijo, no confío en la gente que pone 5 estrellas. Entonces, yo sí confío en la gente que pone 5 estrellas, anímese a hacerlo, no tema, hágalo. Y en este segmento de avisos parroquiales, nada más quiero aprovechar para hacerle un último recordatorio que me encantaría que tenga presente. Si le gustan todas estas historias que vamos compartiendo por aquí, y sí, le estoy hablando de usted porque hoy es un día muy respetuoso, usted puede tener más en un libro hecho especialmente para cuando queremos estar lejos del celular. Es decir, no tiene que escuchar mi hermosa u horrible voz, como usted la prefiera llamar, y tenemos un libro que se llama Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México, y lo puede encontrar en su librería de confianza, o también puede entrar a nuestro Instagram en Historia Chiquita, y en la liga de nuestro perfil está un Linktree en donde viene precisamente el nombre de este libro. Así que vamos a comenzar platicando un poco acerca de los faros o faritos, que no, en este sentido, no nos referimos a la luz, sino que estamos hablando de un paquete de cigarros. Porque, ojo, hay una canción también muy bonita que se llama Farolito, ¿no? Pero un faro es, acuérdense, una cosa que ayuda a los barcos en alta mar a guiarse para llegar a la costa. Y un farolito es una luz que está en la calle, y que hay una canción muy bonita, ¿no? Que dice, farolito que anuncias, ¿no? Entonces, no se equivoque, una cosa es un faro y otra cosa es un farolito. Y bueno, estos cigarros, que la verdad es que a mí me gustaban mucho en mi adolescencia, se dejaron de vender en el año de 2018. Y sí, no tengo voz de que fumé cigarros porque solamente los fumé en la adolescencia muy poco y dejé de fumar. Aunque muchos piensan que eran los más antiguos, en realidad hay unos que a mí me parecen todavía aún más importantes de antiguos y que ya están completamente descontinuados, y sin duda son los cigarros del Buen Tono. La compañía cigarrera El Buen Tono fue una de las más importantes e influyentes desde el año en que se fundó, en 1884. Y ahorita regreso con los faros, pero me gustaría muchísimo ahondar a hablar un poco acerca del Buen Tono, porque incluso hay una parte del centro histórico de la Ciudad de México que se llama así, hay unas calles por ahí, entonces ahorita vamos a platicar un poquito de esto y regresaré a lo de chupó faros. El fundador fue el señor Ernesto Pujibet, un empresario que había nacido en Francia en el año de 1853 y que llegó a nuestro país. Él va a ser quien va a fundar El Buen Tono S.A., que va a ser una de las mayores cigarreras de México. Evidentemente va a llegar en 1879, atraído por el gobierno de Porfirio Díaz, que había promovido una gran serie de oportunidades y facilidades y condiciones para inversores extranjeros si se decidían a venir e invertir en nuestro
nuestro país, por lo que Pujibet adquiere el capital para comenzar con la fábrica gracias a un matrimonio con Guadalupe Portilla Garaycoechea, quien era hija de un empresario textil. Ella es la que va a creer en su marido y va a darle dinero para poner esta fábrica. Y la fábrica se va a inaugurar en 1884 en la calle de Puente Quebrado, pero le va a ir tan bien que a los 6 años de haberla comenzado, van a cambiarse ahora donde están las calles de Buen Tono y Ernesto Pujibet. Y este éxito se va a deber a la adquisición de unas máquinas llamadas las máquinas automáticas Bonsai, que podían hacer 192 cigarrillos por minuto. Fue un hombre, Ernesto Pujibet, que además que como estaba dedicado a la filantropía, decidió dar dinero para unos años después, en 1912, hacer la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe del Buen Tono. Ojo, que se va a llamar así, no por la Virgen, aunque sí está inspirado en ello porque va a ser dedicada a la Virgen de Guadalupe, pero se la dedica a la Virgen de Guadalupe por su mujer, que se llama Guadalupe también. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Y obviamente tenía un doble cometido esta iglesia, por eso digo, es filántropo pero entrecomillado, porque va a fundar esta iglesia con este fin, un poco un fin amoroso romántico hacia su mujer, un fin de filantropía hacia las monjas y hacia toda la gente que estaba dentro de la iglesia, pero también porque quería que se hicieran servicios religiosos para los trabajadores de su fábrica. La empresa va a crecer tan rápido que en un viaje a Francia, Pujibet conoce al inventor Anatole Edouard de Coufflet, quien le va a vender una máquina para poder seguir fabricando cigarrillos, pero sin el pegamento. Eso que algunos que consumen otro tipo de cigarrillos cuando forjan su cigarro lo pegan con saliva, bueno, en este caso antes se utilizaba un pegamento y esta nueva máquina lo que va a hacer es quitar ese pegamento. Y obviamente Pujibet va a convencer a de Coufflet de venderle el mecanismo en México de manera exclusiva, por lo que nadie más iba a poder hacer uso de esta máquina más que Pujibet. Y para 1896 y 1899 llegaron las primeras máquinas donde se doblaba el cigarro sin ningún tipo de aditamento, por lo que la máquina podía generar hasta 30,000 cigarrillos diarios. Eso es muchísimo. Y en 1899 van a lograr hacer hasta 3,600,000 cigarros al día, lo cual era pues un montonal. Pujibet se hizo de un gran capital y logró sobrellevar todo tipo de problemáticas a raíz de la época. Sí, estoy hablando específicamente de la Revolución Mexicana. Usó tácticas de convencimiento bastante interesantes. Todo esto para decirles que aunque los faros son recordados como un cigarro bastante antiguo, no era el más antiguo. Y bueno, voy a regresar a lo de los faros, pero nada más quiero decirles que si en otro capítulo ustedes gustarían que podamos hablar acerca de todas las tácticas de marketing y de comercio que utilizó Pujibet para que la gente consumiera cigarros Buen Tono, podemos hablar de ello. Desde aeroplanos, dirigibles, fotografías de mujeres como de divas dentro de las cajetillas. Pues, si ustedes quieren, manden un mensajito y con muchísimo gusto hacemos otro capítulo hablando más acerca de las tácticas de promoción del Buen Tono. Pero vamos a regresar un poco con lo de chupofaros. ¡Aquí Faros es el amo! ¿Que por qué fumo faros? Hasta la pregunta es necia. Faros es puro tabaco natural. Y no tiene mezclas, ni nada que les quiten el sabor. ¿Que por qué fumo faros? Ah, qué amigo tan preguntón. Fumo faros por su sabor natural. Ni hablar. Aquí Faros es el amo en su sabor natural. Entonces, la marca Faros es una marca de cigarrillos de Irapuato, Guanajuato, que se va a registrar en 1918 por el señor Emeterio Padilla Silva. Su presentación era algo que a muchos gustaba y era de bajo costo, ¿ok? Se remonta con la fundación de la Cigarrera del Centro, también nombrada como Tabacalera Nacional, la cual era dirigida por el mismo Emeterio Padilla. Algunas personas confirman que su origen va
hasta 1910, durante el inicio de la Revolución Mexicana, aunque los registros muestran 1918 y algunos creen que sí hay registros de 1910. Los faros eran un cigarro bastante popular porque era muy barato y según esto, antes de envolverse en hoja de arroz, se envolvía en hoja de maíz. La fábrica producía otras marcas, no solamente los faros, también se hacían Monarcas, Casinos, Carmencitas y Argentinos. Cabe mencionar que hay otras fuentes que hablan de que en realidad la fábrica que hacía los faros fue establecida en los años 30 por el señor Manuel H. Martínez Moncada, y lo quiero dejar aquí nombrado porque pues puede ser que alguien diga, oye, pero yo sabía esto. Bueno, hay algunas fuentes que hablan de este otro señor, pero la mayoría de las fuentes se lo atribuyen al primero, a Emeterio Padilla. Cuando entra a gobernar el presidente Álvaro Obregón, se dará entrada a empresas muy grandes como la British American Tobacco Company, que como su nombre lo dice, es una empresa con ascendencia estadounidense e inglesa, la cual va a terminar por abrir fábricas en lugares como Ciudad de México, Guanajuato y Monterrey, por lo que la cigarrera del centro que producía los faros va a ser adquirida por la British American Tobacco Company. Los faros pasaron en ese momento a ser parte también de la cigarrera El Águila. Y ahora, todo esto para ir cerrando con lo que comenzamos en un principio. ¿Por qué cuando alguien se muere decimos que chupó faros? Bueno, algunos dicen que era algo que pasaba en la Revolución. Pero según los registros, la marca comenzó en 1918 y no es anterior a 1910, año que marcó el inicio de la Revolución. Aunque, como les digo, hay algunas fuentes que aseguran que comenzó antes de 1910. Pero hay algunas personas que en realidad le atribuyen esta frase a la Guerra Cristera, una época en que comenzaron todas estas disputas por las leyes antirreligiosas proclamadas por Plutarco Elías Calles. Sea la Guerra Cristera o sea la Revolución, el sentido sigue siendo el mismo porque se usaba para decir que a un sentenciado a muerte se le concedía un último deseo, el cual era una última calada de cigarro, que usualmente era faros. Muchos de los conflictos de la Guerra Cristera fueron en Jalisco y otros tantos donde se producía el cigarro faro, en Guanajuato. Entonces, por eso algunos también hablan de que su origen se puede remontar pues a la Guerra Cristera, perdón. Asimismo, también hay otra expresión, no solamente existe chupo faros, también existe la expresión "ay, farito, ni que fueras Lucky Strike". Esto quiere decir que se hace menos a una persona porque se le compara con una marca estadounidense y que usualmente pues era más costosa, ¿ok? Si usted entra actualmente a buscar una cajetilla de la marca Faros, la va a encontrar hasta por 2,500 pesos porque, como le acabo de decir, en el 2018 fue descontinuada y la puede encontrar a este precio en 2,500 pesos en plataformas como Mercado Libre. Y hay una cosa más curiosa aún de esta cajetilla de estos cigarros. El dibujo tenía un barco con una banderita que ondeaba hacia la izquierda y un faro. Pero la chimenea del barquito tiene el humo hacia el lado derecho. Entonces hagan de cuenta que la bandera va para el lado izquierdo y el humo va para el lado derecho, lo cual fue un error que notaron algunos de los consumidores, por lo que los que lo producían las cajetillas en los años 50 decidieron cambiar el diseño. Pero la gente comenzó a pensar que los tenderos y los vendedores estaban dando cigarrillos falsos, por lo que al final la compañía va a retomar el diseño original con el error que les acabo de mencionar. El artista que hizo el diseño fue el señor Pedro Cruz Castillo de Santa Ana Maya, Michoacán, quien además tiene muchísima obra religiosa en varios templos en nuestro país y Estados Unidos. Si me preguntan cuál es uno de mis murales favoritos de este señor, van a ser los murales que se encuentran en el Santuario de Guadalupe de Morelia, donde se puede apreciar que esta persona pasó por la Academia de San Carlos y dominó también el paisajismo durante su estancia en la Ciudad de México. Si les gustó este podcast,
por favor, hagan patria y no fumen. Es malo, ¿ok? Pero sí busquen las obras que se nombran en él y todas las marcas de las que estoy platicando para que vean un poco más acerca de estas cigarreras que pues ya lamentablemente ya no podemos ver hasta nuestros días. Tengo entendido que después de todo esto los faros se fueron para Philip Morris y creo que descontinuaron por último esta marca que era tan bonita en la parte de diseño, no en la parte de consumo, porque recuerden, fumar da cáncer, ¿ok? Les mando un abrazo y les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes, como en Instagram como Historia Chiquita, en X como Historia Chiqui, y por favor vayan y síganos a nuestro canal de YouTube como Historia Chiquita. Estamos prontos a sacar nuevo contenido y pronto comenzaremos a hacer en vivos, entonces se vienen cosas muy lindas. Dejen un comentario y una estrella o campanita, lo que sea de su voluntad, y no olvide también que estamos siempre felices de hacer su programa. Y por cierto, quiero decirles que también este capítulo está dedicado a mi abuelo en este 2 de noviembre, Día de Muertos, porque esta marca lamentablemente es una de las responsables también de que pues haya fallecido, porque era un fumador. Y bueno, era su marca favorita cuando él trabajaba en los pozos en Poza Rica, Veracruz. Si usted es de Poza Rica, Veracruz, por favor también deje un comentario o un mensaje, me hará muy feliz. Nos vemos pronto y la siguiente semana tenemos una entrevista fenomenal, así que siga usted pendiente de todas nuestras redes y nos vemos pronto. Bye.